Bienvenidos a un capítulo más de Virus Imperial. Hoy vamos a hablar de un tema un poco conocido, pero muy interesante. Hoy hablaremos de Michael Rockefeller. Creo yo que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar o mencionar, aunque sea una vez en nuestra vida, el apellido Rockefeller. Pero si no lo has escuchado, no te preocupes, te vamos a contar a grandes rasgos la historia de esta familia. Los Rockefeller son una dinastía que construyó un imperio financiero y empresarial. Con orígenes alemanes, dicha familia se asentó en los Estados Unidos en 1720, pero fue hasta 1839 cuando nació John Rockefeller, que se podría decir fue el primer Rockefeller que tuvo esa visión empresarial. Pues él fue el responsable de crear la Standard Oil, una empresa que dominó la industria petrolera. John inspiró a toda su familia y descendencia, pues a partir de su generación nacieron políticos, petroleros, banqueros, filántropos y más empresarios, al grado de convertirse en una de las familias más poderosas e influyentes de la historia. Entre tantos famosos y exitosos Rockefeller, en 1938, para ser exactos, el 18 de mayo, nació Michael Rockefeller, que era hijo de Nelson Rockefeller, que era nada más y nada menos que el gobernador de Nueva York de esos tiempos. Michael estudió y se graduó con honores de la prestigiosa Universidad de Harvard. Pero a Michael no le interesaban las comodidades ni las riquezas que rodeaban a su familia todos los días. A él le interesó un poco más la fotografía, principalmente la búsqueda de aventuras y el contacto con culturas de América, África y Oceanía. Fue hasta 1961 cuando Mike, como también era conocido Michael, visitó Asmat a sus 23 años de edad. Aquí les voy a contar un poquito qué es Asmat, porque la verdad tuve que investigarlo. No conocía ni siquiera el nombre de esta tribu, pero Asmat, como ya lo mencioné, es una tribu y una región ubicada en la costa de Nueva Guinea. Los Asmat son reconocidos a nivel internacional por el tallado de madera, a tal grado que sus piezas son muy valoradas y cotizadas por coleccionistas de todo el mundo. También son conocidos por sus ceremonias, rituales y el canibalismo que practicaban años atrás. Cuando Mike llegó a Asmat por primera vez, todo era exótico para él, que era un joven criado en las mejores escuelas de Estados Unidos y rodeado de una vida acomodada. Los indígenas Asmat comían frutos frescos y animales crudos, cosa que no atemorizó a Mike, al contrario, aprendió a comer camarones, cangrejos, pescados y almejas recién sacados del agua. Cabe hacer mención que en la década de los 60, Asmat era una región atrasada respecto al resto del mundo. No había rutas trazadas y la mayor parte de la zona era un eterno lodazal que podía llegar hasta las rodillas de una persona, así que ya se pueden imaginar lo complicado que era ingresar ahí. Debido a esto, cuando Michael llegó a Asmat, muchos de los nativos nunca habían visto un hombre blanco occidental. A pesar de que la región estaba en manos de los Países Bajos, la zona había sido muy poco o nulamente explorada. Rockefeller se cruzó con hombres que tenían relaciones entre sí, compartían a sus esposas y demás. Mike también vio rituales donde bebían la orina del cónyuge como forma de unión e incluso comían carne de sus enemigos aniquilados. Mike descubrió que esta población no conocía la piedra, pero sí la madera, con la que hacían escudos, remos, tambores y hasta canoas. Incluso realizaban unas esculturas llamadas postes bisque, que eran verdaderas obras de arte de casi 6 metros de alto, que tallaban figuras de hombres, cocodrilos y otros símbolos, que según la tradición representaba la encarnación de un espíritu de algún antepasado. El objetivo principal de Mike era intercambiar algunos de estos objetos de arte primitiva por espejos, hachas de acero, anzuelos de pesca, tejas y tabaco, al cual los Asmat se habían vuelto adictos después de los primeros contactos con los holandeses. Cuando Mike llegó a dicha región, contrató un guía holandés que lo llevó en una barcaza por las aguas de la región, donde se le advirtió que por ningún motivo tocara el agua, pues las pirañas lo dejarían sus extremidades en pocos minutos. Durante su viaje, Mike y el guía contactaron a unas 13 tribus en pocas semanas. En cada parada intercambiaban productos que había traído desde Nueva York por productos de la población indígena. La barcaza en poco tiempo iba llena de tambores, cuencos, cuernos de bambú, lanzas, remos y escudos. Sin embargo, un mes después de haber llegado a Asmat, todo iba a terminar para mal, para el millonario y su acompañante, pues la barcaza en la que viajaban se volteó en pleno río debido a las corrientes y el mal clima.
Mike se aferró al casco volteado de la embarcación y lo último que se supo de él fue que se amarró 2 bidones vacíos para usarlos como flotadores y nadó rápidamente hasta la orilla para evitar las pirañas y por supuesto a los cocodrilos. Nunca más volvieron a saber de él cuando desapareció entre la maleza de la orilla. Cabe hacer mención que el guía que lo acompañó sí logró sobrevivir y ser rescatado, por lo que avisó que Michael estaba desaparecido. Y fue entonces que se activó un costoso y enorme operativo pagado por la familia Rockefeller para encontrar al joven Michael. En el operativo había lanchas, helicópteros, guías y por supuesto mucha gente con una sola misión: encontrar a Michael. Pero fue hasta el 24 de noviembre de 1961 que el ministro del Interior holandés dijo que ya no había esperanzas de encontrar vivo a Michael Rockefeller, por lo que su fecha de muerte se fijó el 23 de noviembre de 1961 por ahogamiento, debido a que el reporte de su guía dijo que vio cómo Michael nadaba hacia la orilla, y a pesar de que el guía dijo que Michael sí llegó a la orilla, no dio mayor relevancia y se tomó que no pudo llegar a la orilla y murió ahogado. Ahora bien, si no se sabe cuál fue el motivo real de la muerte de Michael, se habla de varias teorías, unas un poco extrañas y disparatadas, como la que dice que Michael se hizo líder de alguna tribu Asmat y que se reprodujo con los mismos. Incluso existe una foto donde se ven a miembros de la tribu Asmat y entre ellos resalta una persona con la piel más clara. Pero dicha foto e información no han sido confirmadas, por lo cual esta versión es poco creíble y no es aceptada. Pero la teoría más aceptable es la del periodista Carl Hoffman, que en sus investigaciones y en un libro que publicó en el 2014, muchísimos años después, los Asmat fueron responsables de la muerte del joven millonario. Según lo publicado por Hoffman, consiguió el testimonio de 2 sacerdotes holandeses que trabajaban con los indígenas y que incluso llegaron a hablar su misma lengua. Los misioneros afirmaron que escucharon el testimonio sobre el hallazgo de Mike y cómo lo habían asesinado. Según la información recabada, los indígenas al ver a Mike salir de las aguas del río pensaron que era un tuan, que es el nombre con el que los Asmat se referían a los hombres blancos holandeses, que en ese momento eran considerados enemigos de la población, por lo que rápidamente atacaron a Mike a pesar de que éste trató de comunicarse con ellos y decir que simplemente había tenido un naufragio y necesitaba ayuda. Según las palabras escuchadas por el sacerdote, atravesaron a Mike con una lanza y lo mataron. Posteriormente le cortaron la cabeza y le partieron el cráneo con el fin de comerse su cerebro. Pero no terminó ahí, cocinaron y comieron el resto de su carne. Además, con los huesos de sus muslos los convirtieron en dagas y sus tibias se convirtieron en puntas para lanzas de pesca. También la tribu contó que drenaron su sangre y los miembros de la tribu se empaparon en ella mientras realizaban danzas, rituales y actos sexuales. Al ser publicada esta teoría, nunca más se volvió a tocar el tema. Incluso la familia Rockefeller nunca más volvió a mencionar a Michael, por lo que esta es la versión más aceptada, y así fue como terminó la vida del hijo rebelde de Nelson Rockefeller. Bueno, las 2 teorías que les comento aquí, obviamente se las conté a grandes rasgos, son las más conocidas, pero incluso la que les comenté sobre la foto donde se ve una persona con una piel un poco más clara que los indígenas locales, se habla de que no es Michael, sino que es descendencia de Michael, que probablemente él se relacionó y se hizo líder de una tribu y embarazó a mujeres de la tribu teniendo estos nuevos descendientes. Pero como les comenté, dicha información no está confirmada y nadie ha dado algún veredicto de esta fotografía porque ni siquiera se sabe quién la tomó. Existen infinidad de versiones, podría ser que quizás Michael estuviera cansado de la vida de su familia, llena de lujos y excentricidades, y simplemente quiso desaparecer, como mucha gente lo hace actualmente, principalmente famosos, pero aquí lo más importante es la versión que ustedes tienen. Si ustedes tienen alguna otra idea de cuál pudo haber sido el destino de Michael, háganmela saber en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Recuerden, si me están escuchando por YouTube, suscríbanse, déjenme su comentario y denle manita arriba. Si me están escuchando en Spotify, igual, suscríbanse, compartan con sus familiares y háganme saber de qué tema les gustaría que habláramos. Como pueden ver, en Virus Imperial hablamos un poco de todo.